Bueno, primero que nada, buenas tardes. Continuando con la entrega del segundo video de la unidad, vamos a continuar con el tema de dinámica. Ahora, como punto número 1, veremos lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Y bueno, un movimiento rectilíneo uniforme, como su nombre lo dice, es un movimiento rectilíneo eh, que describe la velocidad, bueno, el desplazamiento de un objeto, su velocidad. Es decir, aquí en el ejemplo, en la imagen, podemos notar que hay un vehículo, está sobre una línea recta. Esta recta la podemos interpretar por kilómetros. Nos dice que para que sea movimiento rectilíneo uniforme, su velocidad tiene que ser constante, es decir, no va a haber variaciones de velocidad, va a ir a cierta velocidad y esa velocidad la va a mantener desde el punto inicial hasta el punto final, o sea, no va a presentar ningún tipo de aceleración, o sea, que fue más rápido de tal punto a tal punto o disminuyó su velocidad. No, el movimiento rectilíneo uniforme, su velocidad es constante. Ahora, pasando al punto número 2, lo que es el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, también lo conocemos como un movimiento rectilíneo uniforme variado. Es aquel en la que se desplaza sobre una trayectoria recta sometido a una aceleración constante. Un movimiento será uniformemente cuando la velocidad escalar instantánea sea constante y diferente de cero con el paso del tiempo. Bueno, aquí en dinámica, en física, ocupamos las siguientes fórmulas para hacer los cálculos. X, que vendría representando el punto inicial, o sea, donde se encuentra nuestra partícula. La fórmula es X es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más la multiplicación de un medio por su aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahora, para calcular el punto número 2, que vendría siendo su velocidad final, es igual a la velocidad inicial más la multiplicación de su aceleración por el tiempo que recorrió. Ahora, el punto número 3, la velocidad final al cuadrado se calcula igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el diferencial por la derivada de su posición. Ahora aquí hay un ejercicio simple sobre aceleración y nos dice que una moto parte desde su reposo al transcurrir un tiempo de 22 segundos, alcanza una velocidad de 55 kilómetros por hora. ¿Cuál es la velocidad de la aceleración de la moto en metros por segundo? Bueno, para calcular esto, pues copiamos aquí nuestros datos, hacemos la conversión de kilómetros a metros, como se muestra aquí en la imagen, y para calcular la aceleración ocupamos esta fórmula. Aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad, el punto del origen, entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Ahora solamente hacemos una sustitución de datos aquí en nuestra fórmula. 15.27, que fue lo que recorrió en ese lapso de tiempo, ya haciendo la conversión, menos los 0 metros sobre los 22 segundos, que fue lo que se llevó. Al hacer la división nos dice que recorrió 0.694 metros sobre segundo al cuadrado. El movimiento de varias partículas es un movimiento que se da cuando éstas se mueven de manera dependiente o independiente a lo largo de una misma trayectoria. Cuando varias partículas se mueven de manera dependiente a lo largo de la misma línea, es decir, que las ecuaciones de movimiento independientes para cada partícula sea factible al tiempo que debe registrarse a partir del mismo instante inicial de todas las partículas, es decir, que es necesario para medir los desplazamientos desde el origen y en la misma dirección. Aquí en los libros nos plantean los ejemplos de las poleas, que a cada polea pues se le aplica una fuerza para levantar algún peso. Y bueno, aquí en esta otra imagen también podemos ver lo que es el movimiento de varias partículas, pero aquí aplicado a más poleas que cargan distintos pesos.
Cada polea trabaja de manera ya sea independiente o dependiente, dependiendo del peso que se le estamos, el peso que tiene y las ecuaciones que nosotros lleguemos a manejar. Ahora, el punto número 4, que es el movimiento relativo de dos partículas. El movimiento relativo de dos partículas son sometidas únicamente a fuerzas que interactúan mutuamente y equivalen al mismo movimiento relativo respecto a su inercia original. Bueno, el movimiento relativo de dos partículas se consideran, como su nombre lo dice, dos partículas. En este caso, llevémoslo A y B, que se mueven a lo largo de una misma línea recta, como aquí lo podemos ver en la figura. Aquí tenemos una partícula A que se mueve a esta dirección y una partícula B que se mueve hacia acá. Y por último tenemos lo que es el movimiento dependiente, que el movimiento dependiente es está motivado por la semejanza que existe entre sus partículas, que dependerá de la posición en la que se encuentre una y en la que se encuentre otra. Bueno, aquí empleando el ejemplo, igual volvemos al mismo caso, lo que podrían ser las poleas. Tenemos aquí este ejemplo. Están suspendidas sobre un cuerpo fijo. Hay las poleas, están las cuerdas y hay distintos pesos. Para cada cuerda ocupamos una fórmula distinta. Es decir, la cuerda 1 ocupará estas fórmulas y con base a la cuerda 1 vamos a poder calcular las de la fuerza 2, es decir, la cuerda 2 y así sucesivamente. Y bueno, eso sería todo.